Andrea Cardona es la primer mujer centroamericana y del Caribe en alcanzar la cima más alta del mundo, el monte Everest. Primera persona latinoamericana en completar el Adventures Grand Slam. Además, es conferencista internacional, fundadora y CEO de la empresa Altitude Company, autora del libro Sin Límites, Everest, pionera en el campo de la salud y bienestar corporativo, entrenadora y desarrolladora de team building y talleres para equipos de alto rendimiento. Muchas gracias, Adén, por la oportunidad de participar en la cumbre La Empresa Post-Coronavirus. Yo quisiera contarles mi historia. Cuando era niña, yo soñaba con ser exploradora. De hecho, tuve un evento muy importante que marcó mi vida y es cuando mis papás se divorcian y yo me voy a vivir con mi mamá y la nueva familia al lago Atitlán. El lago Atitlán en Guatemala es un lago maravilloso rodeado de 3 volcanes y yo tenía todos los días esa vista de los volcanes. Poco a poco empecé a querer explorarlos y subir esos volcanes y estaba conociendo a personas que viajaban por el mundo y que me decían que ellos pues vendían pulseritas y hacían artesanía. Y ahí empecé a pensar, pues yo de verdad quisiera viajar el mundo, pero ¿cómo puedo hacer? Entonces aplico para una beca, me gano una beca para ir a estudiar turismo a Italia y yo pienso que esa es la puerta que me va a llevar a conocer el mundo. Por supuesto que cuando empaco y me voy de casa, nunca imaginé lo difícil que iba a ser pasar las navidades sola, los cumpleaños, pensar de que si me enfermaba no iba a estar cerca de mi familia, pero ahí entendí que si quería llegar lejos tenía que estar dispuesta a salir de la zona de confort. Termino la carrera y empiezo a soñar con empezar a conocer el mundo, pero necesitaba ahorrar, así que trabajo en hotelería por 1 año y medio y luego ya tengo el presupuesto para poderme ir por primera vez a la India y a Nepal como mochilera por 6 meses. Nunca imaginé que ese viaje iba a cambiar completamente el rumbo de mi vida, pues durante el viaje conozco a unas personas que me recomiendan ir al campamento base del Everest y empiezo a averiguar en las agencias que hay en Katmandú, me dan un listado del equipo que tengo que llevar y mientras estoy caminando por esos senderos tan maravillosos en los Himalayas, me empiezo a reconectar con esas experiencias que tuve de joven y de niña con mis padres, cuando íbamos a viajar, cuando vivía en el lago Atitlán, y me hace mucho sentido todo lo que estoy experimentando. En ese trekking conozco a personas de Brasil que me ofrecen un trabajo increíble. Me preguntan, Andrea, ¿estarías dispuesta a viajar y a llevar a personas a conocer distintos lugares del mundo, a hacer turismo de aventura? Y yo estaba tan incrédula de esa oportunidad que todavía les pregunto si me van a pagar por eso. Y bueno, iba 2 veces al año al campamento base del Everest y yo veía esa montaña de abajo para arriba y pensaba, qué locura la gente que quiere escalar eso y que se arriesga de esa forma. Aquí la gente se muere todos los años, no, eso definitivamente es una locura. Después de unos 2 años y medio de estar trabajando, yendo a diferentes países, pero siempre 2 veces al año al campamento base del Everest, me dicen, Andrea, necesitamos algo urgente. 6 personas de Brasil quieren subir una montaña nevada que está justo a camino del campamento base. Y yo tenía mucho miedo porque primero era asmática de niña, soy una persona muy friolenta, nunca me imaginé en la cumbre de ninguna montaña, pero no podía hacer nada más que asumir ese reto. Me dieron 2 semanas para prepararme, para hacer un curso rápido de escalada. Yo iba a ir asistiendo el equipo, no iba como guía principal. Y en fin, 2 semanas después veo por primera vez al equipo de 6 personas, todas de más de 50 años, y me empiezan a preguntar cómo va a ser esa montaña. Yo tenía tanto miedo que lo único que les pude contestar fue, no se preocupen, intentemos disfrutar el camino y si alguien quiere bajar, yo soy la designada a bajar. Yo estaba a ese nivel. Bueno, empezamos esa escalada, fueron 15 días, pero el último día era de noche y entonces empiezo a sentir cómo los dedos de los pies me empiezan a doler tanto que yo digo, bueno, se me están congelando. Voy rápidamente con el guía, le digo lo que me está pasando y él me dice, Andrea, si lo sientes es porque todavía están vivos, tienes que seguir adelante. Empiezo a ver los rostros de los expedicionarios para ver si alguien de repente quiere bajar, pero no, ellos están determinados en subir. Y ahí pues me di cuenta que no había vuelta atrás, solo hacia adelante. Y estamos dando entonces esos últimos pasos para llegar a la cumbre
y justo a la hora del amanecer, entonces eso se vuelve un espectáculo alrededor mío, porque empiezo a ver todas las montañas del Himalaya, pero justo enfrente de mí tenía al monte Everest. Y por primera vez lo veo mucho más cercano. Desde esa cumbre de 6.200 metros no se veía mucho más alto. Y entonces algo cambia. Yo tengo una nueva visión porque yo me empiezo a imaginar si la vista desde esa montaña es así, ¿cómo será entonces la vista desde el punto más alto del planeta? Y eso me ilusiona, me hace empezar a soñar. Entonces bajo y lo primero que hago es meterme a internet para averiguar de personas que ya hayan escalado el Everest, buscar recursos de lecturas, como sobre todo de las mujeres que ya lo habían logrado, y hago mi investigación. Y ahí encuentro que hasta ese momento en la historia, 10.000 personas habían intentado escalar el Everest, de las cuales 3.400 lo habían logrado, pero esas 3.400 solo había un 7% de mujeres y 10% de personas que murieron en el intento. Entonces, ¿qué es lo que nos hace seguir adelante y pensar que vamos a hacer el intento por algo que nos da estadísticas tan bajas? 1 de cada 3 personas. Ahí había algo, una visión, un imaginario, un sueño. Yo de verdad quería ver el mundo desde el punto más alto y sentía ya una pasión por las montañas porque me habían hecho aprender cosas de mí que nunca imaginé existiesen. Entonces, hago todo un plan de entrenamiento y lo más importante de este entrenamiento es tener al equipo adecuado, que eran las personas que también querían ir al Everest. Necesitaba presupuesto y vine a Guatemala a ver un proyecto para hacerlo autosostenible de patrocinios, pero por el hecho de ser mujer, nadie imaginaba que yo lo iba a lograr y eso fue algo bastante nuevo para mí. Entonces, con mucha creatividad le pido a las personas que me ofrecían trabajo como organizadora de viajes de aventura que me dejen organizar solo viajes que conlleve llevar a personas a las montañas o hacer caminatas para poder entrenar mientras trabajaba. Y bueno, por último, el lapso donde me iba a escalar 13 distintas montañas nevadas durante 3 años, iba a ser precisamente 3 años, pero más que escalar 3 o 4 montañas nevadas al año, lo más importante del entrenamiento era correr 50 minutos diarios, porque es más importante lo que hacemos todos los días que lo que hacemos de vez en cuando. Entonces, las 3 montañas nevadas iban a ser importantes para prepararme técnicamente y gradualmente a lo que quería enfrentar, pero el enfoque debía de ser un día a la vez, día a día. ¿Qué podemos hacer para de verdad fortalecer lo que sea que necesitemos aprender en nuestro día a día para poder continuar? Entonces, el enfoque. Aquí tengo entonces un calendario de todas las montañas que tuve que ir subiendo y el proceso de entrenamiento es tan importante porque ahí podemos sacar nuestros planes de mejora. Fue donde yo hice todos los errores que tenía que hacer, pero con un riesgo menor. Me congelé la piel, me caí en una grieta una vez en la montaña más fría del mundo que queda en Alaska por no ponerme bien la mochila, se me cayó cuando ya íbamos a la cumbre y por eso todo mi equipo tuvo que esperar, bajé como 2 horas para poder recuperar mi mochila y casi no logramos todos llegar a la cumbre por esa anécdota. Entonces ahí también empecé a entender que todas las decisiones que yo tomaba individualmente iban a afectar a todo el equipo y que tendría que cambiar mi enfoque individual a colectivo. De verdad que en una expedición estamos siempre todos conectados. Entonces pasan estos 3 maravillosos años de aprendizajes, de caídas y levantadas y finalmente llego al campo base a conocer a mi equipo por primera vez. Éramos 10 personas y yo era la única mujer. Y pensé que más difícil que escalar el Everest iba a ser ganarme la confianza de ellos, porque ellos pensaban que como mujer, pues yo no debía de estar ahí o que capaz que los iba a atrasar. Y en fin, eso me causó bastante, me intimidé bastante porque estaba con atletas de clase mundial. Antes de empezar a escalar la montaña, tenemos un ritual que se hace siempre. Es un ritual en donde llega un líder espiritual que nos hace 3 recomendaciones. Que mientras estemos escalando, pensemos positivo, ayudemos a los demás siempre que podamos y respetemos a la naturaleza. Cuando estamos en ambientes de sobrevivencia, es difícil pensar en estas cosas, pero era necesario para podernos quedarnos unidos por 2 meses y también saber de que nuestra vida dependía de las otras personas. Entonces,
tengo este momento épico que recuerdo muy bien porque es la primera vez que yo tenía que pasar una escalera. Esos entrenamientos en escalera no se hacen en ninguna otra montaña porque no existen escaleras, solo las ponen en el Everest porque las grietas son demasiado grandes. Y yo quería demostrarle a mi equipo que yo era capaz. Así que no dejo que no me ayuden, y cuando intento hacer esos pasos me da tanto miedo porque la escalera se empieza a mover, yo empiezo a ver la grieta, que mi compañero me dice: Andrea, yo te jalo las cuerdas para que puedas pasar con toda seguridad. Entonces tuve que dejar el orgullo a un lado y de nuevo reconocer que una expedición es para ayudarnos unos a los otros y para también ser vulnerables, porque durante 2 meses a todos nos va a tocar un día difícil o varios. Pero como todos sabemos qué significa estar allí en condiciones extremas durante tanto tiempo, podemos ser más solidarios, podemos ser más empáticos, y gracias a eso se empieza a construir una comunidad tan bonita de colaboración y ayuda mutua. Luego, bueno, es todo un proceso de aclimatación. En la montaña vamos a pasar 50 días subiendo y bajando para poder aclimatar el cuerpo. Y entonces esta escena que yo les voy a enseñar es cuando ya nos dicen que podemos ir a la cumbre. Existen solo 3 días durante el año donde podemos ir a la cumbre. Así que aquí es donde ya estamos llegando a campamento 4, a 8,000 metros de altura, donde tenemos solo el 36%, el 30% del oxígeno. Recuerdo muy bien que yo le había prometido a mi madre que la iba a llamar para tranquilizarla. Le dije que esa noche íbamos a salir hacia la cumbre, iban a ser 18 horas de escalada a un ritmo de un paso por minuto más o menos por la falta de oxígeno. Mi mamá en ese momento escucha mi voz tan debilitada que ella lo que me dice al teléfono, en un satelital, me dice: Andrea, yo ya te visualizo en esa cumbre y tú para mí ya llegaste. Y es tan importante fortalecer nuestra mente visualizándonos en el futuro, porque si lo logramos hacer, también vamos a llegar físicamente. Solo que el físico es débil, nos cansamos fácilmente, no dormimos una noche y ya no operamos igual. Así que nuestra mente tenemos que llenarla de la información, de la confianza necesaria para poder seguir avanzando un paso a la vez. Es así exactamente como se llega a la cumbre, dando un pasito a la vez. Y cuando estaba ya en esa cuesta con poquísimo oxígeno, sobreviviendo, y me pasa que se me cae el crampón, y me pasa que se me rompe la botellita del oxígeno. Y de verdad, en esos momentos donde yo ya quería regresar a lo conocido, quería regresar al campo 4 y veía la cumbre y estaba muy lejana y estaba en el futuro y no sabía tampoco si lo iba a lograr, lo que realmente me salvó es poder hacer lo más simple que podía hacer en ese momento. No puedo controlar el futuro, no puedo controlar lo que pasó. Los problemas solo sé que se resolvieron. Entonces empecé a pensar en dar solamente un paso y 3 respiraciones. Un paso, 3 respiraciones, y podía dar un pasito más. Entonces, cuando estemos en momentos en donde no sabemos qué nos depara el futuro, no podemos cambiar el pasado. Si nos enfocamos en lo que tenemos que hacer un día a la vez y nos empoderamos con conocimiento, con habilidades que necesitamos para estar en donde nuestra mente nos logra llevar, en esa vista que vamos a tener cuando lleguemos a la cumbre, que en este momento no logramos tener, vamos a poder seguir avanzando. Porque cuando lleguemos a esa cumbre, lo que vamos a ver son muchas, muchas otras montañas alrededor. Pero desde esa cumbre, todas esas otras montañas se ven posibles de alcanzar. Así que muchos ánimos y encuentren esa visión, ese Everest personal que tienen, y recuerden que para alcanzarlo, lo único que tienen que hacer es dar un paso a la vez. Muchísimas gracias.